En este episodio tenemos un invitado muy especial, alguien que ha combinado el arte de la migración y el viajar con la pasión por el vino. Nos acompaña Francisco Varona, el enólogo revelación de Ribera del Duero. Francisco ha recorrido el mundo para aprender, para inspirarse y para finalmente regresar a su tierra y producir un vino que cuenta su propia historia. Hablaremos de esos viajes, de esos sueños y de esa pasión que nos lleva a reinventarnos en el camino. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Francisco, bienvenido. La verdad, un placer tenerte acá. Gracias por sacar tiempo de tu gira por Latinoamérica y por Colombia, traernos este vino que me muero por probar y quiero, pues sí, que podamos hablar de tu historia en distintos países, tu formación para ser el enólogo que eres hoy en día y probar este vino. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme hoy a estar aquí en Bogotá. Muy feliz, muy contento, primera vez y encantado de estar contigo y de disfrutar de esta copa de vino. Bueno, ¿y cómo te ha tratado Colombia? Me encanta. Ah, ok, me alegra. Me he recibido en brazos y estoy feliz. Súper. Bueno, normalmente, entonces, puede ser que tú ya sepas, este podcast mezcla mis dos pasiones, el vino y la migración. Yo soy un abogado migratorio, soy un sommelier en formación. Ya comencé a certificarme, pero llevo muchos años aprendiendo sobre vino. Y normalmente yo presento el vino, pero pues en este caso, que lo presentes tú. Entonces, cuéntame qué vamos a catar hoy. Bueno, he traído Francisco Varona, cosecha 2022. Uh-huh. Acaba de llegar a Bogotá por primera vez mi vino hace menos de una semana. Y es una añada muy especial, la tengo mucho cariño por varios motivos. Uno de ellos es porque es la primera añada que elaboro en mi bodega particular, en mi bodega propia que empecé a construir en el 2020 y acabo en el 22. Ok. ¿Y la añada en sí fue una buena añada? Espectacular. Ok. Y bueno, Ribera del Duero, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa zona, denominación de origen, calificada. Cuéntanos un poco también de dónde quedan tus viñedos. Bueno, pues la Ribera del Duero es una denominación de origen. Está situada a 150 kilómetros al norte de Madrid. Ella bordea el río Duero. Uh-huh. Tiene 100 kilómetros, alrededor de 100 kilómetros de larga, por unos 30 de ancha aproximadamente. Pasa por las provincias de Soria, Segovia, Burgos y Valladolid. Ok. ¿Y qué esperamos como de la tierra ya? ¿Qué esperamos de la zona en términos de clima y todo eso? Bueno, pues es una zona muy interesante para el cultivo del vino tinto. Siempre hubo viñedo, principalmente hace muchos años para el consumo local. El vino era un producto de primera necesidad. Uh-huh. Y luego hubo unos años donde se arrancó mucho viñedo porque no era rentable, se bebía menos vino. Y a partir de los años 90 empezó a coger muchísima fuerza la Ribera del Duero. Todos los críticos mundiales empezaron a hablar de la Ribera del Duero y empezó a coger muchísima importancia, muchísima Uh-huh. fama y hubo una revolución, un boom, porque realmente es una gran zona, una de las mejores zonas vitivinícolas del mundo para elaboración de vinos tintos. Ok. Y mucho tempranillo ya, ¿verdad? Mucho tiempo. Y bueno, cuéntanos, ¿qué variedades vamos a probar hoy en este vino? Mira, este vino es muy diferente a la Ribera del Duero, Uh-huh. puesto que nace única y exclusivamente de viñedos de más de 100 años. Wow. Viñedos que estaban en el abandono, que ya no había, que prácticamente ya no quedaban. Y yo cuando empecé a trabajar, cuando empecé a gestar y a trabajar en mi sueño, quise hacerlo de la forma más difícil, que era recuperando estos viñedos viejos, pero al mismo tiempo de la forma más original, genuina, Okay. y que estaba convencido de que me iba a dar muchísimas satisfacciones. Y este vino tiene 5 variedades. Es un blend de 5 variedades. Ok. ¿Y cuál predomina o cuéntanos un poco qué hay? Pues mira, predomina la tinta fina, Ok. pero hay un porcentaje muy importante de garnacha, bobal, albillo, blanco y jaén blanco. Ok. Todo esto es porque antiguamente el vino local que se bebía no era un vino tinto, como conocemos ahora. Uh-huh. Entonces en mi tierra se bebía el clarete, Claro. que era una mezcla de uva blanca de uva tinta con uva blanca. Ok.
Bueno, entonces pasemos a lo mejor de estas entrevistas, que es a probar el vino, pero comencemos si quieres con la vista. Cuéntanos qué deberíamos ver y bueno, de una vez ya vemos un color oscuro, ¿verdad? Vemos como... Cuéntanos un poco de qué tenemos en la vista. Pues mira, el color es precioso, es un color rojo con tonos violáceos. Sí. Demuestra que el vino está entero, tiene una juventud tremenda. Sí, es un vino joven. Y es un vino que no ha sido maltratado, que se ha cuidado mucho en la elaboración, en su crianza en barrica, y por eso tiene esos tonos juveniles, joviales, violáceos. Ok. Y en la nariz, bueno, entonces yo creo que frutos negros, de una vez, bueno, es una nariz pronunciada, frutos negros, yo creo que el clima de allá también, y bueno, esto, le noto los tonos del roble también. Sí, claro. Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente. Bueno, yo principalmente soy enamorado de los vinos con mucha fruta. Ujú. La fruta es una virtud, es un gran valor añadido al vino y es el resultado de un gran trabajo en el campo. Ok. Siempre en mis vinos quiero que la fruta sea lo que predomine. Ujú. No obstante, este vino, por sus características y porque quiero que sea un vino longevo y que dure muchos años, se ha criado en barricas de roble francés. Ok. Entonces, lógicamente, esas barricas aportan esos toques de tostados, de chocolates, de cacao, Sí, que chocolate, vainilla. Ujú. están presentes, pero siempre en un segundo plano. Ok. ¿Y cuánto tiempo estuvo esta en barrica? 14 meses. Ok. Barricas nuevas a estrenar, porque todos los años, me gusta decirlo, cambio todas las barricas. Claro. Y eso nomás le aporta pues calidad, precio al vino también, lo que es la diferencia de una barrica nueva o una barrica ya usada. Bueno, en nariz está delicioso. Vamos entonces a probarlo. Salud y muchas gracias por traernos este regalo. Uy, sí, muy rico. Afrutado como me esperaría de algo de allá, pero muy balanceado. La verdad que tiene complejidad, como que le siento la fruta, le siento el roble. Tiene los taninos, pero hemos dicho, nada como que acapara demasiado el sabor. Y bueno, no sé si sería capaz de verlo en una cata ciegas, pero me sabe a España. Es un vino que me sabe a esa zona. Sí, la verdad que la boca es muy es muy agradable, tiene una entrada fresca, es importante, esa frescura que es muy sabroso y tiene un tanino muy suave, muy goloso, muy terciopelado. Sí. Me gusta que no sé cómo decirlo en español, pero es lo como llamamos smooth, es como sí, Suave. Es muy suave, sí. Hemos dicho, no es un vino suave, no es como que diga un vino de poco cuerpo, pero es suave en los taninos, está como muy bien balanceado con el roble y todo. Efectivamente, es un vino que tiene músculo, es un vino que tiene estructura, pero tiene una estructura muy elegante, Sí. de mucha calidad. Tiene un tanino muy fino, de mucha calidad, que hace que se perciba, vamos a decir, goloso. Bueno, muy rico, la verdad te felicito. Muchas gracias. Muy, muy buen trabajo y sé que le has metido mucho esfuerzo a llegar a lo que estamos hoy. Yo creo que las personas que no conocen muchos de los vinos o que pueden conocer un poco de los vinos, pero no cómo se hacen, no saben todo el trabajo que hay detrás, todas las decisiones que toca tomar para llegar a lo que tenemos hoy en la copa. Y bueno, si fuéramos a comernos esto con algo, ¿con qué lo maridarías? Bueno, pues mira, la verdad que Francisco Varona se disfruta con muchísimos platos, porque es un vino que es tremendamente fresco, no es un vino poderoso, potente, se disfruta con muchísimos platos, pero realmente se disfruta muy bien con productos de mi tierra, como el lechazo asado, Ok. la morcillita frita, el choricito frito, Sí, eso me imaginaba. un buen jamón, ¿vale? Quesos madurados también, yo creo. Quesos, efectivamente. Ok. No cabe duda que te le puedes tomar con un arroz sin problema, pero ahí creo que es donde mejor el vino se acompaña. Bueno, súper. Entonces, tú ya lo has probado muchas veces, pero si quieres seguir tomando a medida que hablemos, siéntete libre, yo claramente lo voy a hacer. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro.
es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. Y bueno, entonces comencemos con tus viajes, comencemos con tu experiencia por fuera. Pero de pronto antes de llegar a esto, porque yo sé que el vino te hizo viajar, cuéntanos un poco qué te metió en esto. Yo sé que desde chiquito esta es tu vida, ¿verdad? Bueno, pues mira, yo nazco en una familia de humildes viticultores. Mi padre es viticultor, mi abuelo también es viticultor. Pero viticultores humildes. Uh-huh. En Ribera del Duero. En Ribera del Duero. Uh-huh. Entonces, en esa familia de viticultores humildes, pues hemos tenido que trabajar desde que tenemos uso de razón. Claro. Y mucho. Y no había otra solución. Uh-huh. Eso me ha hecho pues a madurar posiblemente más rápido de lo normal. Y cuando yo tenía 18 años, pues bueno, mi papá era el responsable de la explotación y yo también pues quería mandar y no había sitio para dos. Okay. Entonces pues decidí irme para Francia a buscarme la vida y a tratar de conocer un poco más en el mundo de la viticultura, en el mundo del viñedo y ojalá en el mundo del vino, donde en Francia, en Burdeos, ha sido siempre una zona muy adelantada, claro, donde se hacen grandes cosas. Entonces vas a Burdeos originalmente, o ahí fue donde estuviste en Francia. Me voy a Saint-Émilion, que es un Okay. pueblo, Uh-huh. es un pueblo a 50 kilómetros de Burdeos. Okay. Me voy allí porque conozco a un enólogo español, uh-huh, que hoy es el enólogo, el director técnico de Vega Sicilia, una de las bodegas más importantes de España, o la más. Y le digo esa necesidad, que quiero irme de España, que quiero irme fuera, y él me propone irme a Francia, y yo acepto. Okay. Entonces, este viaje fue más influenciado por, dicho, llegas a trabajar. Efectivamente. Okay. Yo llegué a trabajar al campo. Okay. Yo era un peón. Okay. Me dedicaba a quitar hierba con mazada entre las cepas. Pero bueno, afortunadamente por hacer un buen trabajo, por quitar bien las hierbas y quitarlas pronto, un día deciden pues meterme en bodega, okay, a trabajar y ya no salí. Porque me gustaba hacer las cosas muy bien. Yo venía de haber trabajado duro en el campo, de sol a sol. Y cuando me metieron a la sombra dije, coño, aquí se está mejor y al mismo precio prefiero estar dentro. Claro, ¿no? Entonces tu formación ha sido 100% práctica, como Sí. dicho, del campo a la bodega. ¿Y qué vinos estaban produciendo allá? Okay. La bodega se llama Chateau Pavie Macan, Okay. y es un gran cru clase A de Saint-Émilion. Okay. Entonces estaban como haciendo Bordeaux blends de tinto y... Efectivamente, era una bodega de elaboración de tintos de mucha calidad. Y como español de Ribera del Duero, ¿cómo fue la vida en Francia? ¿Cómo fue Burdeos? ¿Cómo fue la vida allá? Bueno, pues, a ver, irme de mi casa fue un poco duro porque, bueno, te vas con 18 años, yo no quería estudiar, no tenía otra opción en mi casa, no había medios, quería ser independiente, en mi casa no podía vivir en casa, trabajar para otros y gastarme mi dinero, y entonces había era una sensación agridulce porque tenía esa ilusión de ser libre, de ser autónomo, pero esa sensación un poco de, bueno, pues de miedo Uh-huh. por lo desconocido, pero podía más lo primero, ¿no? Podía más esa sensación Claro. de querer ser independiente. Fue difícil llegar allí y no tener ni idea de francés. Sí. Fue muy duro, porque yo cuando llegué a la bodega ni me esperaban, entonces pues me pensaban que yo llegaba allí a comprar vino. Yo les dije que llegaba a trabajar, de cómo podía, pero luego recuerdo los meses que estuve trabajando en la bodega, perfectos, había un buen equipo, había algún español, descendientes de españoles que hablaban español y me facilitaron las cosas. Okay. Un momento difícil también es cuando la bodega me propone quieren que yo sea un bodeguero de ellos, Uh-huh. quieren que yo trabaje en su bodega porque veía a un chaval joven, trabajador, dinámico, Uh-huh. con posibilidades de
hacer un buen trabajo. Me proponen estudiar enología y yo acepto. Entonces ya me voy a otra ciudad que se llama Blanquefort, cerca de Burdeos, Ujú, y ahí sí que pasé 3 meses bastante duros, claro. porque mi inglés, mi francés no era bueno. Y ahí ya era académico, me Y ahí imagino. era académico, mi francés no era bueno, yo no me podía relacionar con la gente y pasé 3 meses malos porque yo que soy una persona extrovertida y me gusta mucho hablar y me gusta mucho salir y venía de España, que estábamos todo el día fuera de casa, llegas a Francia y se pasa mal. Ok. Pero lograste completar lo que tenías que completar ahí, ¿o? No tenía otra opción. Ok. Yo siempre lo digo que el hecho de tener esa obligación de demostrar a ti, a tus padres, de que te vas de casa, pero vas a volver algún día con algo. Si yo estoy ahí en Francia por obligación, yo me hubiera dado la vuelta Claro. al día siguiente. ¿Y sientes que esta experiencia en los viñedos allá, en las bodegas allá, ha tenido impacto en tu enología o en cómo hace el vino hoy? Por supuesto. Te Ok. cuenta que yo he estudiado en la mejor universidad del mundo. Ujú, Me ha dado pie a trabajar en Francia durante muchos años, durante 4 años, en una bodega que se llama Chateau Angelus, en Saint-Emilion también. ujú. Tiene la suerte de trabajar con Hubert de Bois y Michel Roland, que era el asesor, dos personas súper importantes a nivel mundial en la elaboración de vinos tintos, gente que tiene unos conocimientos y unas formas de elaborar, de mezclar los vinos para conseguir uno mejor, que yo nunca he visto jamás. Y toda esa educación, todo ese conocimiento, esa titulación me ha permitido llegar a viajar, ir a California, a Sudáfrica, encontrar trabajos interesantes y lo más importante, llegar a España y poder trabajar en una bodega muy importante, donde gracias al título de enólogo Claro, yo pude entrar ahí y empezar a hacer lo que yo quería hacer para mi vino. claro. Y entonces a climas un poco más cálidos, California, después Sudáfrica, cuéntame cómo fue Napa, estuviste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue Napa? ¿Qué tal esta experiencia? Pues muy bonita. La verdad que Napa, fui a una bodega que se llama Hartwell. El enólogo era francés. Yo Ujú. fui a aprender, a visitar aquella zona, a conocer más California, ya que se hacían grandes cabernés. Sí, ok. Eso te iba a preguntar, ¿estaban más que todo produciendo carne de soñón allá? Sí, carne Ujú, sauvignon. Y es una zona, una variedad que me gustaba mucho. Yo la había trabajado en Francia, en una zona ujú. relativamente fría, y quería verla en una zona más cálida. Y la verdad que me encantó mucho. Era una bodega pequeñita donde yo trabajaba y mimábamos mucho, hacíamos muchas microvinificaciones en barricas. Entonces tuve la gran suerte de trabajar mucho con la madera. ¿Y estaban usando roble de Estados Unidos allá o estaban importando roble francés? Yo importo roble francés. Ok. ¿Y qué tal pasar de Europa a Estados Unidos? ¿Culturalmente te pareció muy distinto, incluso estando en el mundo del vino? Pues te voy a decir que no. Que a mí Napa me pareció muy española, me Mm, pareció muy latina. ok, Gente abierta, extrovertida, donde salía a la calle, donde se pasaba mucho tiempo en la calle. ok. En San Francisco lo mismo, me parecieron ciudades muy bonitas y la verdad que yo disfruté, trabajé muchísimo, pero el tiempo que luego pude disfrutar también disfruté. Ok. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu tiempo allá en California? Esa libertad de andar por San Francisco, de entrar en esas discotecas tan Claro, chulas que claro. había, Sí, eso, está. eso cuando yo tenía 24 años, pues la Claro, verdad sí. que se disfruta mucho. Eso le suma. Esa libertad en una ciudad donde había mucha libertad y donde era muy diversa. Claro, sí. Y bueno, pasamos entonces a el otro lado del mundo, Sí, también muy reconocido por viñedos y por una producción vinícola muy buena. ¿Qué tal Sudáfrica? pues también es una experiencia muy bonita, llena de contrastes. Es un país tremendamente muy curioso, porque, bueno, te encuentras, es como
caminar por el día y por la noche en cuestión de segundos. Estás en la zona de estás en la zona de Ciudad del Cabo, donde yo vivía, la zona de Constancia, una zona con mucha vegetación, muy húmeda, preciosa, muy verde, y te vas, andas 20 kilómetros hacia Stellenbosch, hacia el interior, Sí. y es como desértica. Entonces, y lo mismo en la ciudad. Estabas por la zona de Ciudad del Cabo, cerca de Constancia, veías unos restaurantes preciosos, centros comerciales, discotecas, gente divirtiéndose en la calle, y andabas 20 kilómetros hacia el interior y era pues la pobreza. Claro, sí. Entonces era una ciudad, era realmente un país de mucho contraste. Ok. ¿Y sentiste que ahí sí, porque dijiste que al final del día California tenía muchos aspectos de la cultura latina, de la gente muy abierta, ahí sí sentiste que es bastante distinto estando en Sudáfrica? Sí, la verdad que yo creo que eh, Sudáfrica ya tiene una mentalidad más, no sé, holandesa, más Ok. norte europea. Ujú. La gente sale, se divierte, pero son un poquito más cerradillos. Ok. ¿Y cómo te fue, por ejemplo, con el inglés allá? La verdad que aprendí poco en los dos sitios. Ok. En California no aprendí nada porque el enólogo era francés y la mano de obra era mexicana. Ah, ok. Y en Sudáfrica aprendí poco porque el enólogo era francés y la verdad que se les entendía mal a las personas nativas de Sudáfrica que Ujú. hablaban un inglés muy raro. Claro, ok. Y allá estaban también manejando como Bordeaux blends, Y hacíamos principalmente. tintas de Bordeaux Blend y sí, hacíamos blancos muy interesantes. Ok. De Bueno. Chardonnay, Sauvignon Blanc. Ok. Y hacíamos un vino muy interesante que era el Dutch vino también. que bebía Napoleón. Ujú. Piensa que yo trabajaba en una bodega que data del 1700, o sea, se entiende como como Sudáfrica nuevo mundo en cuanto a la viticultura y ya la bodega que yo trabajaba era del 1725. Wow. Sí, eso es lo increíble del vino, que hay tanto, hemos dicho, tanta historia, sobre todo pues en lo que tenga que ver de Europa, que como te digo, es también tantas tradiciones y tantas cosas que se llevan haciendo tantos años y la gente pues desconoce todo eso. Así es. Bueno, y entonces, estás tres lugares vinícolas bien interesantes. No, no alcanzaste a estar en Nueva Zelanda o Australia, pero, o si has estado, No, ok. quería haber ido, cuando yo acabé de Sudáfrica y llegué para España, quería haber ido a Nueva Zelanda o a Australia, me hubiera gustado haber ido, pero mira, la verdad que ya me puse a buscar trabajo y encontré un trabajo interesante y ya pues me quedé allí. Ok. Bueno, y armado de ese conocimiento, vuelves a casa. ¿Cómo fue ese regreso? Bueno, pues fue un regreso bonito, yo estaba lleno de ilusión, yo tenía las pilas cargadas y la cabeza solamente me pedía que soñar con un vino mío en la Ribera del Por Duero. hecho, ese era tu objetivo Ese era mi llegando. sueño. Ok. Yo soñaba, yo ya había metido la mano en las bodegas, había metido la mano en los vinos, sabía de cabo a rabo cómo había que hacer todo el tema de la elaboración del vino. Había trabajado en bodegas de vinos de mucho prestigio y consideraba que en la Ribera del Duero se podían hacer vinos muy interesantes Y distintos como a lo que... y vinos que podían llegar a los mejores paladares y a las mejores mesas de todo el mundo. Llego a España y me reúno con mi familia y les digo que quiero hacer un vino, que tengo la idea de hacer un vino y quiero esas 3 hectáreas de viñas viejas que ellos vendían a Vega Sicilia. Y mi familia me dice que no, que esas 3 hectáreas son intocables, que hay que venderlas a Vega Sicilia porque llevan 50 y tantos años vendiéndoselas y es la bodega que más paga. Ujú. Que me coja otra si quiero hacer mi vino, pues que mira, ahí tengo otras viñas jóvenes que puedo hacerlo. Y yo les digo que no, que yo no quiero hacer uva, yo no quiero hacer vino de viña joven, Sí, eres. de viñas en espaldera, de clones productivos, no. Entonces me dijeron, bueno, pues oye, es lo que hay, no te podemos ofrecer otra cosa. Y entonces pues yo me pongo a trabajar de enólogo para mi jefe, en una bodega que se llama Dominio Vasconcillos, muy interesante. Aprendí muchísimo, porque mi jefe, la verdad que se portó como un padre. Solamente me dijo, Francisco, toma las llaves de la bodega, quiero hacer el mejor vino posible. Mm. Y entonces yo pues trabajé duro
y, y la verdad que hicimos grandes cosas. Siempre soñando con hacer mi vino y trabajando en esta bodega, empecé a buscar viñedos viejos por la Ribera del Duero. Ok, Viñedos viejos, como los que tenía mi familia, que no me quería prestar las uvas. ok. Y en ese trabajo de buscar, encuentro una familia que me vende 5 parcelas de viñedos viejos de más de 100 años, pero que me encuentro que estaban abandonados. Claro. ¿Y los estaban produciendo o No, no? Era no, no, simplemente estaban tenían la abandonados. tierra y Tenían estaban los la viñedos. tierra, en su día daban fruto, pero era tan poco lo que daban que no compensaba el trabajo que había que hacer para lo poco vino que daban. Entonces les dejaron de trabajarles y se quedaron en abandono. Ok. Y entonces yo, pues, me enamoro de esos viñedos, compro esos viñedos, pido un préstamo, voy al banco y no tenía prisa y soñaba con que esos viñedos algún día dieran uvas. Y es Entonces, un riesgo, ¿verdad? Porque tú no sabes. un riesgo total. O sea, mi padre fue la peor noticia que yo le podía haber dado. Que mi padre, que era un viticultor, donde para él la productividad era importante y donde para él se sentía cómodo plantando un viñedo que en pocos años daba una buena producción, Ujú. no entendía cómo yo, después de haber estado 6 años fuera de casa, me antojara de comprar los peores para él, los peores viñedos, porque estaban abandonados, tenían mucho trabajo Ujú. y no se sabía si algún día volvían a dar uvas. Claro. Y entonces te fuiste en contra de lo que te aconsejaban, pero Bueno, este era tu sueño. claro, yo quería hacer viña vieja, la verdad es que no quedaba tanta, quedaba muy poca viña vieja. Algunas parcelas de viña vieja que había en buen estado eran intocables, no se podían comprar porque eran muy caras. Y este viñedo, la verdad que yo le compraba pues relativamente barato, porque yo decía que era para arrancar. Entonces yo medio engañaba un poco a los propietarios diciéndoles, mira, yo voy a comprar estos viñedos, lógicamente es para arrancar. Y entonces me le vendían por precio de la tierra y poco más. Claro, Que eso puede ser pues casi como 5 veces más barato que un viñedo. claro. Ujú. Y entonces, claro, luego no les arrancaba y empezaba una labor de recuperación, quitada de la hierba, sacado de la hierba al camino, meter estiércol, cortar madera seca, esperar a verano, a la primavera que brote, ver lo que brota y empezar a formar. Ok. Entonces, eso me llevó 5 años. Y bueno, y tú que habías estado pues en viñedos como de muy alta calidad, donde me imagino que tenían muy buena producción de fruta, ¿sabías cómo comenzar con un viñedo que estaba abandonado y todo eso? ¿O cómo aprendiste todo eso? No tenía ni idea. Ujú. Yo había trabajado en viñedos de muy buena calidad, pero en viñedos en plena producción. Entonces, no tenía ni idea. Ni nadie me explicó, porque todo el mundo me decía, la gente mayor me decía, a ver, nosotros cuando ya se deja un viñedo abandonado, se arranca y se planta otro. Claro. Pero yo no quería plantar otro, porque yo quería esa raíz que tenía 4 metros de profundidad, quería ese tinto fino auténtico original de la Ribera del Duero, que llevaba siglos ahí, que se había, esa cepa que se había plantado en el 1912 de otra viña que era del 1880 y esa a su vez del 1830, llevaba siglos de aclimatación a esa zona. Yo quería esa vid. Entonces yo lo que fui haciendo es poco a poco ir cortando toda esa madera vieja que había producido la viña por el abandono y por no podarla, la fui poco a poco cortando, sin ser agresivo, y viendo cómo la planta me iba respondiendo. Y como yo veía que la planta me iba respondiendo bien, puesto que iba recortándola las barbas, Ujú. por decirlo de alguna manera, iba volviendo a brotar de nuevo más cerca del tronco, pues es lo que me dio pie a pensar que era capaz de poder llegar a recuperar. Ok. ¿Y es un trabajo como solitario? ¿Tenías un equipo que te estaba ayudando? Bueno, yo empecé solo y Ujú. luego, como yo trabajaba, yo no podía trabajar de lunes a viernes de 7 Ujú. a 3. Sí. Entonces yo trabajaba por las tardes y los fines de semana. Y los fines de semana me ayudaban 2 compañeros, 2 amigos, que ahí trabajábamos disfrutando, trabajando y soñando. Bueno, no, pero entonces todo este trabajo pagó al final. Y bueno, y hoy tenemos lo que tenemos hoy, que la verdad te felicito por eso. De todos tus viajes, de donde estuviste, algún lugar en específico que tuvo como una influencia muy marcada en lo que estás produciendo hoy?
Bueno, yo creo que si hay una bodega que realmente es importante para mí, es la primera bodega donde yo llego a Francia, Ok. País Macán, puesto que ellos son los que me apoyan y los que me ayudan a empezar a formarme. Y gracias a ello yo pude hacer todo lo demás. ¿Cuánto lleva el vino en el mercado? 7 años, Ok. Y esto también, me imagino que la parte de mercado la tuviste que aprender desde ceros. de cero, Porque en eso sí ya no tenías experiencia antes. nada. Ok. ¿Y cómo ha sido la acogida? ¿Cómo esperas que las personas acojan este vino? Bueno, mira, en España ha sido un éxito Súper. importante. Piensa que en España es el país posiblemente más difícil de vender un vino de español, puesto que todos estamos ahí y todos queremos vender. Claro. Entonces, vino sobra. Ujú. Y yo cuando empiezo a trabajar el tema de la distribución, afortunadamente encuentro a un gallego que quiere empezar a comercializar mi vino, prueba mi vino y se queda enamorado. Dice, Francisco, hace tiempo que no pruebo, que no me enamora un vino de la Ribera del Duero. Entonces este señor, que tenía muchos contactos en España, me abre Madrid y Barcelona. Entonces ya la primera añada, 2014, en el 2017, que yo tenía en el 2017, salgo por primera vez al mercado, yo tenía 3 añadas de vino sin vender, la Mm, 14, la 15 y la 16. Debía 40.000 euros de plazos vencidos al banco claro. y estaba, vamos a decir, económicamente jodido. Ujú. Este gallego vino pues como a salvarme la vida. Me dijo que el vino le encantaba y que él estaba dispuesto a comprarme toda la producción. Wow. Y yo le digo, Tomás, me gustaría abrir alguna provincia más en España, no sé si tú podrías ayudarme. Me dijo, Francisco, conozco los mejores distribuidores de España. Me fastidia porque yo quiero todas tus botellas, pero entiendo que tengas esa necesidad y voy a echarte una mano desinteresadamente. Te voy a abrir Madrid y Barcelona. Fue gracias a Madrid, Barcelona y Galicia donde empecé a vender el vino y donde ellos empezaron a comunicar que tenían un gran vino de la Ribera del Duero de un chico joven que había hecho una producción muy limitada de viñedo viejo y otros distribuidores de otras provincias me fueron llamando y así hasta hoy que, que tengo pues prácticamente todas las provincias de España abiertas y ya estoy empezando a exportar. Súper. ¿Y te veías haciendo esto en otro país o siempre tenía que ser en esta región, en este lugar? Yo quería hacerlo en mi casa. Ok. Me gusta mucho mi tierra, he sido muy feliz en mi casa, en mi tierra. De niño he trabajado mucho, hasta los 18 años que me fui, y me apetecía hacerlo en mi casa. Bueno. Es muy interesante hablar contigo porque yo he hablado con muchos emprendedores y lo difícil que es ser emprendedor, ¿verdad? Es la primera vez que hablo como un emprendedor haciendo vino, no importando vinos, por ejemplo. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto emprendiendo? Bueno, vuelves a España y arrancando con esto. El mayor reto para mí ha sido el no tirar la toalla Ok. durante los 4 años, casi 5 años que estuve recuperando, donde gastaba todo el dinero que yo ganaba, donde gastaba todo el tiempo libre que yo tenía en un sueño que yo no tenía un backup de alguien que lo hubiera hecho. Claro. Y es que es cierto, porque bueno, tú puedes comenzar a vender, no sé, algún artículo que produces y apenas lo produces se puede vender, pero el vino es a largo plazo, no puedes de una vez comenzar. Tienes que tener esa paciencia, ¿verdad? Pues mira, en el 2009 empecé a recuperar mis primeros viñedos y en febrero del 2017 salí por primera vez al mercado. O sea, estamos hablando de casi 8 años. Ok. Y aparte de paciencia, ¿qué otro consejo le tienes a alguien que quiera emprender en este mundo? Trabajo Trabajo. Y conocimiento, me imagino, es que tú tenías muchos años y en la industria. conocimiento. A mí los sueños se me han cumplido. Yo hace 4 días no tenía ningún viñedo y no tenía bodega. Ujú. Y yo me acuerdo que soñaba, iba por el campo, iba trabajando y soñaba Hmm. me soñaba mi bodega en un lugar de mi pueblo, en una carretera, al lado de una carretera de mi pueblo. Y me lo soñaba y decía, esto podrá llegar a ser, y llega a ser.
Pero claro, llega a ser trabajando. Claro. ¿Y cuál es tu visión para el futuro de Francisco Varona? Bueno, Francisco Varona Vinos. Pues mira, la visión de Francisco Varona, yo trabajo porque sea un gran vino Ujú, de la Ribera del Duero. Creo que es un vino que tiene una calidad extraordinaria para poder estar en las mejores mesas de los mejores de todos los países del mundo, donde les gusta el vino, donde tienen cultura del vino. Y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en esos buenos restaurantes, en esas buenas tiendas especializadas de vino de Colombia, de Panamá, ujú. de Puerto Rico y de cualquier país donde les guste tomarse una buena botella de vino. ¿Cómo has encontrado ese mercado internacional? Muy bonito, me encanta. Mira, yo vengo de Panamá. Yo llegué en el 2019 con una maleta llena de vino para empezar a entender el vino, para empezar a conocer importadores. Creo que ha cambiado mucho en 5 años. Hoy, este año, esta semana he vuelto para allá. Después de 5 años que no volvía, ya con importador, con un buen embajador para mis vinos, con un buen importador. Y he estado durante 3 días visitando restaurantes fantásticos, donde hay una carta de vinos perfecta y donde hay unos platos buenísimos. Hay una cultura culinaria que empieza a mejorar y la gente empieza a tomar vino. Ujú. Y aquí en Colombia, aquí en Bogotá, es mi primera vez, pero me quedo sorprendido de los wine bar que hay y de la gente que disfruta por las tardes mm, alrededor de una botella de vino. Ayer tuve la suerte de tener una reunión, de tener bueno, Una una cata. cata Ujú. eh, con sommeliers de muchos restaurantes de aquí de Bogotá, en un restaurante que se llama Chin Chin, en un bar de vinos. Ujú. Si veis cómo estaba eso a las 7 de la tarde, era impresionante. Estaba lleno, lleno, lleno de gente joven bebiendo vino. Y eso es, la verdad que es excelente porque yo te puedo decir que hace 10 años la cultura del vino en Colombia era muy distinta. Y en Bogotá pues ha crecido mucho. Yo vivo en el eje cafetero donde producen café y es muy distinto a lo que es acá. Entonces me alegra que así es el caso. Y se importa mucho vino de España, que siempre es una gran ventaja. Y por lo que me cuentan, no solamente ya está pasando en Bogotá, también está pasando en Medellín de Medellín. pronto. Ujú. Está empezando a entender un poco más el vino y a no tener miedo a abrir una botella de vino. Claro. Ujú. Porque lo que sí que está claro es que el vino es una bebida muy interesante donde no hace falta ser un gran conocedor para disfrutar del vino. Sí, Solamente hay que saber dos cosas, si te gusta o si no te gusta. está bien. Y bueno, tú que eres un soñador, creo que eso es de lo que me queda muy claro de ti. Bueno, una persona muy trabajadora, obviamente, con una visión, pero que ha soñado mucho. ¿Cuál es el siguiente sueño? Pues mira, estoy trabajando en un vino blanco ¿Mm? en mi casa, en mis viñas, de las cepas que tengo ya en mi viñedo, cepas centenarias que se plantaron hace muchos años, de Albillo y de Jaén Blanco, donde una parte la he seleccionado, la he separado para elaborar 2.000 botellas de vino blanco de mucha calidad. No me está haciendo fácil, no es todo fácil en la vida, porque son variedades que se usaban para hacer el clarete. Entonces son variedades relativamente neutras, Claro. con una capacidad de envejecimiento brutal. Eso sí que lo puedo constatar porque empecé en el 2022, lleva ya 2 años en barricas, el vino todavía sigue en barricas y cada mes es un poquito mejor. ¿Mm? Entonces, claro, yo tengo bueno, soy tan exigente conmigo mismo que quiero que el vino blanco, necesito que el vino blanco esté a la altura del vino Claro. tinto y el vino tinto mío está muy bueno. Ujú. Entonces, no sé el tiempo que va a tardar el vino en llegar a la complejidad que yo quiero o si va a llegar. Ujú. Entonces, ese es un sueño que tengo ahí, que me gusta, que estoy trabajando en él, y también estoy trabajando en una parcela muy buena que se llama Mambirgo, en un cerro, que llevo ya 3 años eh, seleccionándola, que me gusta mucho, tiene mucha personalidad, y posiblemente
y el día de mañana saque un vino de una edición muy limitada de esa parcela en concreto. Bueno, espero estar en la lista de personas que en algún momento puedan probar todo esto. Seguro que sí. Y bueno, un último consejo a los soñadores, a las personas que desde chiquitos, hemos dicho, ven y dicen esto es lo que yo quiero hacer, una persona que lo logró como tú. El consejo que puedo dar a aquella persona que sueña con hacer algo es que no se rinda nunca. Ujú. Los sueños no son fáciles, se consiguen siendo muy trabajador, muy perseverante y, lógicamente, tener mucho conocimiento de aquello que quieres desarrollar. Y bueno, y si la gente quiere saber sobre tu vino o sobre tu historia, dónde te pueden seguir y cuéntanos un poco dónde lo podemos conseguir también. Pues mira, me podéis seguir en franciscobarona.com, me podéis seguir en Instagram en Bodegas Francisco Barona, y aquí en Colombia lo estoy importando a través de la importadora que se llama Clos SAS, Súper. de Juan Antonio Zuleta. Bueno, y estaremos de hecho regalando una botella de tu vino a los que nos están siguiendo y creo que les va a encantar. Francisco, la verdad, un placer tenerte acá. Gracias por sacar este tiempo. Yo creo que muchas personas que abren una botella de vino no se imaginan cómo la vida de una persona, todos los esfuerzos, todo el conocimiento, todo el trabajo, toda la paciencia, es como he dicho, el fruto de todo eso es lo que uno está tomando. Y pues escucharte hablar nos ha dado cuenta que eso es. Te felicito, un vino excelente. Sé que lo has luchado y la verdad que me alegra mucho que estás logrando el reconocimiento que se merece este vino y muchas gracias por estar acá y contarnos tu historia. La verdad que fue muy especial. Bueno, pues gracias a vosotros por tenerme aquí y nada, muy contento de estar en vuestro país o nuestro país, porque me siento ya colombiano y nada, ojalá pueda volver a veros Ojalá. pronto y en España para tomar ahí unas chuletitas al Sarmiento en mi casa, Dale. acompañados con una botella de vino de Francisco Barona. Excelente. Bueno, muchas gracias de nuevo y ya llegamos al fin de otro episodio. Hoy hablamos mucho de vino en Vino y Migración. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok. Recuerden que la conversación no termina acá. Cuéntenos un poco qué les pareció la entrevista. Si quieren saber algo más sobre Francisco, también lo pueden seguir. Estaremos sorteando el vino de él. Y bueno, también cuéntenos de qué otras historias quieren escuchar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y de nuevo, gracias Francisco por tu tiempo. Y bueno, salud. Gracias a ti.